Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy un tema especial, me da mucho gusto tener aquí, por supuesto, a Paola. Paola, ¿cómo estás? Pero mucho gusto tener a la senadora Michelle. ¿Cómo estás, Malú? Gracias, Carlos. Hoy vamos a hablar de este tema. Yo voy a hablar muy poco, pero voy a decir, hoy hay una iniciativa que creo que no va a tener problemas, que va a ser ley, para dar amnistía a muchísima gente que está hoy en una prisión por tonterías que no deberían de estar. En fin, viene esa ley de amnistía, creo que ya se ha discutido suficiente qué es la ley, quién sale, quién no sale. Pero Paola me decía el otro día, y te leí, diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esta gente que ha estado en esas cárceles, ¿no? En donde no hemos hecho hace muchos años un buen trabajo en esas cárceles para, oye, un día vas a salir de aquí, ¿qué vas a hacer después? Y también está aquí Malú, porque también estás preocupada por lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Sobre todo con mujeres, pero también con hombres, con jóvenes que están ahí porque un día vendieron 2 porros de mota, la verdad, y que están ahí, que hayan aprendido cosas que no debían aprender. Así es. Esto se trata de qué hacemos con ellos cuando esto sea ley y cuando empiecen a salir a la calle. ¿Estoy bien o estoy mal? Estás muy bien. ¿Qué hacemos? Pues mira, hay una frase que me encanta que dice que en la cárcel están personas inocentes y culpables, pero entran personas inocentes o culpables, pero salen culpables. O sea, una vez que una persona estuvo en la cárcel, tiene cerradas las puertas de la sociedad cuando regresa de su familia, del trabajo. Y si la ley de amnistía hace un esfuerzo enorme por entender las causas del delito como lo hace, me parece que es fundamental cuestionarnos qué de esas condiciones cambian cuando sale de prisión. No solo no cambian, sino empeoran. Entonces tenemos que estar como muy alertas en a qué círculos regresan estas personas, estas mujeres, a qué hogares regresan, a qué pandillas regresan los chavos que a lo mejor vendieron pocas cantidades de droga, pero regresan al mismo barrio, con los mismos amigos. ¿Qué vamos a hacer para que esto cambie y no vuelvan a reincidir, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con otros grupos? ¿Qué podemos hacer? Para además acompañar la ley, ¿no? La idea sería cualquier cosa que hagamos que la acompañemos en la discusión de la ley, ¿no? Mira, a mí me encanta esta oportunidad de la 4T. Me parece que es decirle a la sociedad que que la ley no siempre es justa y algo que es para mí fundamental. Se centró esta iniciativa del presidente de la República en situar las vulnerabilidades a las que están expuestas estas personas. Pobreza, ser indígenas, ser personas que no hablaban el español, no haber tenido la oportunidad de tener a alguien que las defendiera, no tener dinero para una defensoría. Y a partir de esas vulnerabilidades que les ha colocado en una situación de altísima discriminación, pues entonces se ha transformado en una ley que no es justa, y en momentos cuando las encarcelaron, cuando las sentenciaron, y de pronto se da un giro a la justicia para las mujeres, para jóvenes, etc. Yo creo que esta es la oportunidad y es el mensaje que yo creo que se manda de darle libertad a personas que han sido altamente vulnerabilizadas. Y entonces, a mí me parece que entonces la respuesta tiene que ser, ustedes tienen derecho a recibir una serie pues no de perdón, sino de olvido. Eso es lo que es la amnistía, sí, es amnesia. Primero, olvido. Y entonces, a partir del olvido y de esto, darles oportunidades de reinserción. Esa es para mí la gran responsabilidad de esta ley, además de las personas que estén en esta situación. Claro, porque van a ser, a ver, si mucho esto pasó porque vivían en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Muchas. La lógica dice que van a regresar a esas mismas condiciones, ¿no? Entonces, la reinserción se complica. Tú dirigiste, creaste un programa, creo que ese programa funcionaba, ¿no? Que tenía que ver con la reinserción. ¿Cómo haces cuando esto va a pasar en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchas partes? ¿Por dónde empiezas? ¿De qué se trata? ¿Cuál sería el ABC de si no queremos que estas personas lleguen a peores lugares, en donde por más que quieran y estén agradecidas del perdón y de la amnistía les vuelva a pasar lo mismo? ¿Por dónde tendríamos que empezar, Paola? Por reconocer, o sea, al igual que se reconocen estas vulnerabilidades, también tenemos que reconocer que los programas sociales que está haciendo el gobierno para emparejar el piso no van a ser suficientes, porque la mayoría de estos programas sociales están orientados a generar ingreso a estudiantes, a personas de tercera edad, a mujeres y hay cosas también de salud, pero no están vinculadas. Hay que entender quién sale de cárcel y por qué salen de cárcel y cuáles son sus heridas emocionales y a dónde van a regresar y cuál es su plan de vida. O sea, no podemos darles una beca y ya. O sea, ¿está bien la beca? Bueno, pero a lo mejor sale una mujer de 35 años que
pues ya no cabe ningún programa. Es decir, de como hoy están escritos, no es joven que tal. Es decir, va a haber muchos que ni siquiera van a tener acceso a esas cosas, ¿no? Sí, y yo lo que quiero decir es que tenemos que empezar, no tenemos estudios en México sobre qué hay que hacer con ellos, no tenemos nada en prevención terciaria y hay que empezar a reconocer eso. Y hay que empezar a trabajar en eso para un día tener programas muy exitosos. Pero ya tenemos pilotos y ya tenemos algunas ideas, y esas ideas son, necesitamos cosas transversales y necesitamos cosas diferenciadas. Lo que necesita una persona, una mujer que abortó de 35 años no es lo mismo que necesita un chavo de 18 que estuvo por narcomenudeo, ¿no? Ni es lo mismo que necesita otra persona en otro estado por robo, ¿no? O sea, ¿a qué contexto? Ni una mujer indígena que, porque quién sabe qué pasó un día en su comunidad, ella acabó en la cárcel y tal, ¿no? Exacto, o sea, son casos diferenciados, tienes que poner atención en ellos, cuál es su plan de vida, a dónde van a regresar, cómo el Estado puede hacer cosas específicas en materia de política pública que cambien la vida de ellos con un enfoque de prevención terciaria, no solo de equidad. Tengo esta idea, Malva, además no deben ser muchos, ¿no? No, hombre, no que sabemos afectan quiénes para nada son, la vida de este país. que sabemos quiénes son. Así es. Y que eso puede ayudar con algún programa Sí. para intervenir en ellos, ¿no? En esa idea tengo, ¿no? Absolutamente. No son muchos, sabemos sus nombres, sus apellidos, Así sabemos es. dónde viven, porque hoy están guardados, pues. Exactamente. ¿No? La liberación de estas personas o el proceso que se va a hacer no es difícil, no va a crear un ambiente de inseguridad, No, por supuesto que no. ni están formando parte de los narcos, no, al contrario, yo creo que es un proceso de justicia, eso es lo más importante. Entonces, esta justicia tiene que ir acompañada de un programa precisamente de acompañamiento, de empoderamiento, y tú imagínate cómo fueron estigmatizadas estas mujeres de saber que fueron encarceladas, que fueron privadas de su libertad injustamente, pero así fue. Entonces creo yo que hay que trabajar con ellas, hay que trabajar con sus familias, por supuesto, hay que trabajar con las comunidades. Es muy difícil porque, mira, si los hombres pierden... en la dispersión de este país, Claro, ¿no? En claro. las comunidades dispersas que tenemos en este país. Pero no va a ser sencillo. las tenemos identificadas y hay que acompañarlas. O sea, acompañar a estas mujeres o a estos hombres no creo que sea un proceso difícil. Va a ser un proceso lento por todo lo que significa la reinserción social, económica, hasta en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, como bien lo acaba de decir Paula. Entonces, yo sí creo que sí se puede hacer. Legislativamente, ¿en manos de quién lo pondrías? ¿De la Secretaría de Gobernación? ¿De la Secretaría de Seguridad Pública? Los centros de reclusión dependen directamente de Seguridad Pública en una parte y, por supuesto, de Gobernación. Y ya hemos hablado con la Secretaría de Gobernación y está muy sensible este tema. Por supuesto, hay que crear un programa de reinserción, porque si no nos quedaríamos truncos. Es decir, se les da les abren la puerta amnistía, y dicen, ahí vete para allá. Exacto, se le da la amnistía, pero a ver cómo le haces, ¿no? Se trata, de que sea un proceso integral de reeducación, de reinserción y de reempoderamiento para todas y todos ellos. Alguien va a estar tentado, Paula, a decir, hombre, una lanita, ¿no? Como hay este programa o este programa, pero no se trata de eso. O Además, no se trata solamente de eso, exacto, ¿no, Paula? no se trata, también ¿Cuál es la tema, experiencia, no? Es que es un tema de ingreso, pero a mí me gustaría mucho ver la ley de amnistía como un primer paso del gobierno federal hacia un tema de justicia transicional. Ellos, es cierto, están ahí, pero yo creo que el gobierno federal está entendiendo las causas del delito de una manera profunda y eso es un cambio que estamos teniendo diametralmente distintos con los gobiernos anteriores, pero se tiene que ver reflejado en que la cárcel no es para todos. Decía la secretaria Olga Sánchez Cordero, prevención también es justicia. Tenemos que prevenir que la gente vuelva a cometer delitos. En un país que tienes el 97% de impunidad, ¿sabes cuánta gente se detiene a cometer un delito por el miedo a la cárcel? Poquísima. No, Entonces, tenemos que entrarle al tema de prevención durísimo y que la acción del Estado, la acción penal del Estado se vaya a los delitos más graves, por favor, y que esos sí sean castigados con cárcel. Pero a mí me parece que sí tenemos un tema muy grande de prevención que no sea policíaca. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Ciudad de México que invitar, por ejemplo, algunas empresas, como lleva la Secretaría de Trabajo, se la pasa invitando a empresas a que le entren a jóvenes construyendo el futuro, pues a lo mejor se podría empezar por ahí, ¿no? Pero claro. A invitar empresas en ciertas partes, decirles, oye, agarra a este muchacho, ahí estuvo, algo habrá aprendido, algo no habrá aprendido, antes de salir, ¿no? El EMPOL dice que una persona en prisión nos cuesta en promedio 70,000 pesos al año. Sí. Entonces, si te cuesta 70,000 pesos al año y los mismos 70,000 pesos al año te cuesta el brazalete que les ponen a muchas personas en libertad, les podrías poner a muchísimos de estas personas, en vez de estar en cárcel, que estén en libertad trabajando. Y a la vez, que tan cerca del Estado, podrían estar sembrando árboles, recibiendo un ingreso y teniendo además un acompañamiento emocional y psicológico. Para o capacitándose para lo que quieran hacer después de haber pasado 4, 5 o 6 años encerrados injustamente donde están. Yo creo que aquí tendríamos que ser muy, muy conscientes de que la situación es un gran paquete el que tenemos, porque es una responsabilidad social,
pero también hay que hablar de la situación específica, perdón que yo siempre insista en esto, de las mujeres. O sea, las mujeres van a estar terriblemente mucho más estigmatizadas. Así es. Por delitos que no cometieron. Y esto lo quiero decir porque el llamado de la ley de amnistía es a las leyes de amnistía locales. Porque las mujeres, por ejemplo, en situación de reclusión, no fue por aborto, fue por este delito absurdo que se inventaron en los estados de homicidio en razón de parentesco, o infanticidio, o felicidio. Sí, además no era la federación metiendo a esas mujeres en la cárcel, sino los estados. Y eso importa muchísimo, ¿no? Está en el transitorio, está muy claro. Es el llamado que se hace para tener una ley de amnistía local, estatal, de tal manera que esto irradie, impacte en todos los estados y los estados estudien esta posibilidad. Y cada estado, porque no solamente la federación, debe otorgar presupuesto para estos programas federales y locales. Bueno, eso es importante. Pues no sé si Alejandro Murat nos está oyendo, pero ya que pasó la ley la semana pasada, ¿por qué no se complementa con una de amnistía? Claro, porque habrá mujeres que estén hoy en la cárcel en Oaxaca por este absurdo de delito que hay. En razón de parentesco. Y no estaría mal sacarlas, ¿no? Claro que ya viene un voto en Hidalgo, me cuentan. Ese tipo de cosas como lo que dice Malú, ¿no? Ese tipo de cosas. Enfocarnos, ver cuáles, quiénes son y cómo son. Y reflexionar. O sea, lo que acaba de decir Malú y todas las impulsoras de la ley de amnistía en cuanto al tema de mujeres. O sea, una mujer en la cárcel significan hijos huérfanos, a la merced de quién sabe quién, o sea, mujeres abandonadas en la cárcel que no tienen a dónde regresar. O sea, el daño social de una persona en la cárcel es muchísimo más grave a que esté afuera. Entonces hay que preguntarnos qué nos sale más caro como sociedad. Más allá de ella, como mujer, que también es súper importante pensarla como individuo, como sociedad no nos conviene nada. O sea, es bastante tonto tenerlos adentro por este tipo de delitos. Estamos generando que se hagan delitos mayores, que haya niños sin hogar, o sea, nos meten en muchos problemas. Cuéntame cómo ves el proceso de esta iniciativa. Muy bien. ¿Vamos? Muy bien, va a haber un parlamento abierto, lo ha declarado Mario Delgado. Creo que ahí se van a escuchar todas las voces, disensos, pero que quede muy claro. Va a empezar en diputados y luego pasará con ustedes. Ya empezó en diputados. No solo queríamos en senadores, pero la llevaron a diputados primero. Está bien. Tenemos mucho trabajo también en la Cámara de Senadores, pero sí déjame decirte que el proceso de parlamento abierto nos va a ayudar mucho. Ahí vamos a estar participando para que nos llegue arropada por parte del Senado, participar, ayudar, colaborar, para que no tenga que llegar al Senado de dar una manita y regresarla. Es urgente que la dignificación, la reconciliación y la paz se construyan con dignidad. Y esto es parte del gran mensaje que está enviando la Presidencia de la República al enviar esto. Me gusta esto que dice Paula, que esto es el primer paso para un proceso de justicia transicional. Así es. De prevención. Y que en este proceso de Parlamento abierto se incluya qué vamos a hacer con estas mujeres que van a salir de la cárcel a lugares en donde las van a voltear a ver de otra manera. Pero además son vulnerables. Son vulnerables. Hay que atender su vulnerabilidad. Si eran pobres, ¿cómo atendemos su vulnerabilidad? Si eran jefas de hogar, ¿cómo lo hacemos? Si tenían un hijo con discapacidad que ahora está en el DIF, como es el caso de una mujer de Chiapas, ¿cómo ayudamos para que esa mujer pueda ahora seguir atendiendo a ese chavo con discapacidad, a su familia, que ella era la jefa de la familia, y la pobreza en la que vivía? De eso porque se trata. además sus capos ahí se van a entender. Yo un poco insistir en la prevención. No hay nada de ley de prevención terciaria. O sea, dicen salen y salen. Bien. Hombres, mujeres, hay que meter el tema de prevención terciaria. Si va a ser la SEGOP, que yo creo que tiene que ser la SEGOP porque es social, va a salir alguien de Durango y alguien de Zacatecas y alguien de Yucatán. Entonces, ¿cómo desde la federación va a hacer procesos federales en los estados? Es muy importante. Estoy seguro que eso se va a incluir en Parlamento abierto. Aquí está Malú, estoy seguro. Discutámoslo mucho. Gracias. Se nos fue el tiempo así. Buenas noches. Gracias.